Buenas noches, bienvenidos a la sesión número 13 de la rama cultural del proyecto Asimov. Hoy, como pueden ver en pantalla, vamos a tratar el tema de objetivos, recursos y ambición dentro del capítulo 2, que es autoconocimiento estratégico. Como de costumbre, el contenido sugerido, pero también hay partes para dialogar y desarrollar, así que vamos a tener eso en mente. Vamos entonces directamente con la primera definición. Y aquí dice que partiendo de una correcta catalogación y clasificación de las variables relacionadas al lugar, tiempo y circunstancias en que nos desarrollamos nuestras actividades, hace falta, teniendo en cuenta lo necesario para la acometida de acciones de mejor nivel, si queremos ir mejorando cada vez una y otra vez. Hay que someter esto a revisión muy a conciencia relacionada con los objetivos, y esto tiene que salir de haber catalogado qué recursos hay, entender de qué manera se pueden calibrar según el nivel de ambición que tengamos, y con base en esa lectura proceder a algún cambio de las variables de entorno, los elementos internos o las herramientas que tengamos de acuerdo a lo que está disponible o a nuestras preferencias. Hasta aquí bastante obvio, sin embargo es bueno mencionarlo para poder abrir camino e ir hacia conceptos más refinados. Entonces, siguiendo con eso, hay que entender cómo revisar esos objetivos. Entonces, vamos a recordar que en puntos anteriores, dentro de este capítulo y también un poco dentro del primero, se analizó este asunto de las metas coherentes. Hemos dicho que estas normalmente están compuestas de una serie de objetivos. Estos objetivos, en términos prácticos, vienen a aplicar la estrategia de dividir y vencer. Entonces, estas metas coherentes que se definieron es lo que hay que tratar de picar en pedazos. Entonces, la definición, como dice ahí, si bien es necesario que sea precisa, viene moldeada por las circunstancias. Es decir, nosotros tenemos una primera versión interna, pero la vamos a arreglar, depende de lo que nos estemos enfrentando. Entonces, hay un factor de autodefinición, llamémosle circunstancial, y eso no hay que perderlo de vista. Entonces, para consolidarnos en el escenario que tenemos, esto hay que revisarlo constantemente a través de una cantidad de interrogantes. Entonces, muchas son obvias de cajón y hasta obvias, pero es bueno siempre mencionarlas. Así que la primera sería, ¿el objetivo es visible? O sea, ¿puedo yo seguir picando ese proceso en partes más pequeñas y más abordables, por lo tanto? La siguiente sería, ¿hay probabilidad de efectos colaterales? Es decir, cosas que puedan pasar porque yo hice o dejé de hacer algo. El cumplimiento de estas metas me genera a mí potenciales daños. A veces pasa incluso con cosas que en principio son positivas. Resulta muy costoso, puede ser algo necesario y bueno, pero los recursos hay que vigilarlos. Hay que plantearse, ¿de verdad es la única manera disponible para lograr eso? Es decir, es la única alternativa. ¿Esto que estoy haciendo es algo que consolida la línea de acción que llevo o me sugiere bifurcaciones? Es decir, si por ahí me empieza a sugerir que hay otras acciones que pudieran ser válidas en el avance. Tengo que elegir un camino izquierda o derecha o arriba, abajo, lo que sea. Depende de la situación, puede ser conveniente o no. Me lleva eso a encontrar nuevos objetivos o nuevos obstáculos. Esto es un punto bastante importante porque mucha gente puede pensar que una es buena y la otra es mala. No, ninguna es ni buena ni mala, solo son en relación con lo que estemos buscando. Porque a pesar de que yo pueda tener nuevos objetivos, si los consigo una y otra vez y una y otra vez, eso me va a desviar o eso me va a distraer. Y en otras ocasiones el encontrar obstáculos es, por curioso que parezca, el camino bueno, porque así estoy resolviendo constantemente, estoy descartando cosas que a pesar que parecen buenas, pues son eso, distracciones. Y lo contrario también es cierto. La siguiente, esto requiere de instancias adicionales, es decir, yo necesito hacer algo similar, tal vez en paralelo o tal vez en secuencia, o tal vez me convenga tener
a una persona haciendo algo similar junto a mí. No se sabe y depende de la situación, esto pudiera ser positivo o contraproducente. ¿Existe algún nivel de recursividad? Aquí recursividad la tomamos directamente desde el mundo de la computación. Es como un proceso que se llama a sí mismo internamente. Esto bien implementado es algo bueno, solo que es tan truculento en algunos casos y no tan fácil de entender que incluso a veces se desaconseja. Pero si tienen experiencia y conocimiento en lo que están tratando o con el tema que estén lidiando, puede ser una buena herramienta. Y la otra es, esto otorga recompensas parciales. Esta es importante porque deberíamos buscarla para no cansarnos. Muchos de los procesos más importantes y definitivos, o definitorios, mejor dicho, son esfuerzos de largo plazo, pero la vida tiene procesos que no lo son y hay que estar pendientes de eso. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Bueno, ¿hay Más, alguien? más que, más, más Adelante. que eso, pues, para corregir algo aquí en el concepto, ¿no? Sí, ¿Sí? creo que esta palabra está de más. ¿Dónde sería eso? Partiendo de una correcta catalogación y clasificación de las variables relacionadas al lugar, tiempo y circunstancia en que se desarrollamos. Ese C Me cuesta está mucho hablando de la entender. lámina anterior. Ah, ok. Sí, sí, del concepto. Sí, 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 sí. A ver, si me puede mencionar otra vez que no la estaba viendo, ahora sí. Ok, no sé si tú puedes ver que... Ya salté a la primera lámina. Ahora, si me puede decir en Ok, dónde detectó el error. partiendo de una correcta catalogación y clasificación de las variables relacionadas al lugar, tiempo y circunstancias en que ese Cierto, C no va. Que pierde exactamente. sentido, Sí, cuesta tiene mucho razón. entender el concepto. Ese C. Sí, sí. No, es que ese, perdón, eh, disculpe, ese era un error. Muchas gracias por notarlo. Ya lo corregimos ahí. Bueno, Sí, bien. cuesta Ok, un poco entender el concepto con sí, esta sí, sí. palabra ahí. Pues, para el futuro, que no quede para el futuro. Ujú. Bueno, aquí estamos con esta, que fue la última que vimos. ¿Está todo claro? Pasamos a la siguiente. Sí, bueno. Entonces vamos a ver qué se supone, cuál sería la recomendación con respecto a estas interrogantes. Si bien yo mencioné que muchas son relativas, en un principio hay un patrón que debemos observar que garantiza mayormente que está todo en orden y que podemos proceder. Como de costumbre no es algo garantizado, pero es una muy buena base. Y aquí la estamos viendo. Entonces, ¿cuál es el caso ideal para comenzar como respuesta para estas interrogantes? ¿El objetivo es divisible? No. ¿Qué significa eso? Significa que ya lo redujimos a su mínima expresión. Es tan fácil de hacer que podemos inicialmente hacerlo rápido, hacerlo barato, capaz de delegarlo sin mucho problema y recientemente automatizarlo de alguna manera. O sea que esta sea la respuesta a este interrogante, al menos al principio, es una buena señal. Segundo, ¿hay probabilidad de daños colaterales? En todo lugar y circunstancia, aquí la respuesta debería de ser no. Sería muy raro que debiese cambiar o sería muy raro que tengamos que aceptarla como positiva, pero si está en no, estamos bien. ¿Su cumplimiento me genera daños? No. Esta se entiende. Debería ser una actividad que no nos cause daño. ¿Resulta costoso? Pues no, no debería ser costoso. ¿Hay alternativas mejores? No. ¿Sugiere bifurcaciones? No. Este es uno de los puntos más relativizables, pero hablando del inicio, deberíamos tener un camino lo más directo posible. Las bifurcaciones deberían aceptarse ante un escenario complejo y que requiera cierta sofisticación.
Si hicimos la tarea previa de que el objetivo ya de por sí es indivisible, pues esto debería ser no. Y si sucede, bueno, hay que analizarlo un poco más. ¿Me lleva a encontrar nuevos obstáculos? Aquí la respuesta debería ser no, porque se supone que si ya hicimos la tarea previa, vamos a una ejecución más directa. Nuevos hallazgos implican que tal vez el análisis no fue tan profundo o que de manera natural hay variables de entorno más complejas de lo que estimamos en principio. El siguiente, ¿requiere de instancias adicionales? Pues de nuevo la respuesta ideal es que no. ¿Por qué? Pues si estamos empezando, no deberíamos necesitar nada de esto porque, insisto con el término, si hicimos la tarea, estas instancias adicionales no deberían hacerse presentes, a menos que por factores diversos aumente la complejidad o necesitemos tomar en cuenta más variables de las que tomamos en principio. ¿Existe algún nivel de recursividad? No, en principio esto no debería existir. Solamente cuando el proceso se complica o es más sofisticado o tiene unas variables de construcción ya propuestas por nosotros que de verdad requieran aprovechar ese tipo de estrategia. ¿Y esto penaliza el avance? Pues no, no debería ser penalizado bajo ninguna circunstancia. Se supone que si es un camino de avance inicial, directo, fácil, barato, ya atómico, indivisible, sin daños y es barato, no debería penalizar el avance bajo ninguna circunstancia. Insisto, esto es el caso ideal. Lo ideal rara vez ocurre al 100%. Sin embargo, en un principio puede ser más fácil de asumir. Así que esta plantilla nos sirve a la hora de hacer un modelado inicial, un modelado previo de todo el tema que queramos abordar. ¿Hay alguna consulta con esto? ¿Alguna duda o comentario? O sea, esto funciona como un filtro, entiendo eso. O sea, En efecto, sí, someto ¿cómo es? Mi objetivo a estas circunstancias y debería filtrarme para poder yo seguir avanzando, ¿cierto? sí, señor. Ojo, insisto con la acotación. Esto es más útil al principio, ayuda a que el proceso en general sea más abordable, pero puede cambiar. Si se logra permanecer así durante todo el objetivo como tal o la meta completa que está compuesta por varios objetivos, genial. Pero a veces no sucede. Pero sí, esto es un filtro inicial que funciona muy bien. Pero seguro la respuesta fuese sí, no Pues si sería la, tampoco un... no, no es un mal de morirse, no, no, no es un daño. Lo que hay es que hacer énfasis en por qué sí e invertir un poquito más de tiempo en entender si es un sí que me lo plantea el escenario mismo, es un sí que plantean mis hallazgos nuevos, si es un sí que me plantea una redefinición o es un sí que me salta de que me cambiaron las condiciones de la nada y me di cuenta fue sino hasta que ejecuté. Pero no, no, no es necesariamente algo malo. Claro, Bueno, todo este filtro viene dado mucho basándose en el entorno y en los recursos de los que uno dispone, ¿no? también, sí, señor. Claro, una de las interrogantes es si resulta costoso. Que de hecho el costo puede considerarse una penalización, pero hay de otro tipo. Y ya entra como que en un tema de negociación, de entender que el entorno es complejo y que hay que, bueno, pagar un precio o un derecho de piso con ciertas cosas. Bueno, pero ese costo sería una inversión, ¿no? No lo podría ver uno como costo como tal, ¿no? Muchas veces sí, otras tantas no, porque a veces se vuelve costumbre, a veces no hay una red de información que relaciona el pago inicial de ese costo, o tal vez tiene que ver con cuestiones estructurales del ecosistema. Y Eso es de hecho, correcto, sí. muchas de esas le matan a uno el negocio. Sí, sí, entiendo, perfecto. Cuestión de calibrar y, bueno, ver dentro de lo posible que la mayoría se mantengan en no a lo largo del avance del objetivo. Bien, sigamos entonces, a menos que haya más consultas. Bueno,
Y aquí, bueno, vamos a tratar de listar esos recursos. Entonces, aquí ya es una cuestión más mecánica. Como pueden ver, ¿quién lee esta lámina? Leer, yo la leo. Adelante, por favor. Ajá. Un correcto catálogo de recursos para facilitar su estructuración y aprovechamiento toma en cuenta una serie de categorías formales, amén del nivel de disponibilidad en el momento actual. De hecho, apegarse a un orden sólido ayuda a mejorar las probabilidades de disponer de estos, aún con una identificación parcial. Para entender claramente con qué recursos contamos, los clasificamos de esta forma. Tiempo. ¿Cuántas horas reales y libres están disponibles a la semana? Capital. ¿Cuál es tu presupuesto monetario usable para la tarea? Materiales. ¿Qué sustancias están disponibles y en buen estado para ser utilizadas? Herramientas. ¿Qué aparatos, artefactos, máquinas o tecnologías están disponibles? Habilidades. ¿Qué se debe saber? ¿Qué se sabe hacer y qué conocimiento es posible adquirir o delegar? Experiencia. ¿Hay documentación de las veces en que se ha intentado al similar en el pasado? Red de contactos. Quienes pueden apoyar, aclarar, optimizar o patrocinar el proceso. Tal cual. Hasta aquí bastante directo, ¿no? Creo que se entiende. Sin embargo, ¿hay alguna pregunta o consulta? No, está bastante claro. Ok, bueno, podemos avanzar. Y así como se hace la lista, hay que entender qué formas de obtención tienen esos recursos. Entonces, es la siguiente lámina, una primera parte, pero que hay más. ¿Quién la lee? Bueno, vamos de ¿Están de Docrates. acuerdo? Sigo yo. Si no hay objeciones, pues proceda. Ok. En el ecosistema en general, la táctica más efectiva es la colaboración simbiótica local. Al ofrecer lo que nos sobra, tiempo y habilidades, a otros, es posible obtener parte de lo que se necesite, materiales, capital, contactos, sin desembolsar efectivo, construyendo una red de confianza a corto plazo. En esa misma línea, estas son algunas de las estrategias más accesibles para obtener recursos. 1. Tiempo, habilidades y experiencias. Trueque de habilidades. Barter. Intercambiar el conocimiento por servicios necesarios. Si hay habilidad, si hay habilidad diseñando, se puede ofrecer un logo a un contador a cambio de una asesoría de impuestos. Trueques de espacio por trabajo. Acordar con un local comercial, por ejemplo, un café de especialidad o un taller vacío. Usar sus mesas o instalaciones durante sus horas más lentas a cambio de gestionar sus redes sociales o darle soporte técnico o un par de horas a la semana. Sesiones de coworking informales. Invitar a 2 o 3 emprendedores de la zona a trabajar juntos una tarde por semana. Es una buena forma de compartir frustraciones, puntos de vista y validar ideas mediante una interacción beneficiosa para todas las partes. Así es. Fíjense una cosa. Aquí se habla de trueque y quiero hacer la aclaración. Esto es algo que de ocurrir, debe ocurrir porque la gente involucrada está de acuerdo. En Venezuela, como ustedes podrán recordar, hubo alguna vez una promoción a nivel general de que vuelve el trueque como una especie de proceso más del día a día. Y estamos claros que en una economía como una economía moderna, esto no tiene mucho sentido para muchas cosas. Esto es algo muy puntual, muy acotado y reservado para grupos pequeños que están de acuerdo en hacer ese intercambio. De ninguna manera estamos promoviendo el trueque generalizado como una medida económica, eso que quede claro. En un entorno, repito, pequeño y acotado, esto puede ser incluso beneficioso. De hecho, el proyecto lo está ejecutando. Nosotros tenemos un acuerdo de colaboración con el Coworking 274. Entonces, así como ellos nos permiten ciertos beneficios, nosotros también les beneficiamos a ellos de alguna manera. Hay un intercambio directo que se le puede colocar la etiqueta de trueque, pero es porque ambas instituciones se pusieron de acuerdo y están operando con esa modalidad. No hay ninguna entidad externa que nos esté obligando a hacerla.
aparte de que entendemos que para cosas más complejas, más sofisticadas, ya no tiene sentido hacerlo así. O sea, que quiero que eso quede claro. No estamos promoviendo el trueque generalizado, sino en circunstancias muy específicas, dadas las dificultades del entorno, sobre todo en un lugar como Venezuela. ¿Ok? Eh, Otra acotación. Puede verse que esto no es tan fácil, puede verse como poco atractivo, y normalmente lo es. Sin embargo, hay ocasiones en que conviene. Nuestro consejo es tomarlo con calma, tomarlo con pinzas, pero no dejarlo de ver, no perderlo de vista, porque muchas veces ante situaciones complejas y ante la ausencia de soluciones operativas o técnicas de buen nivel, esto resuelve y resuelve mucho, siempre y cuando ambas partes estén, repito, de acuerdo y tengan todos los parámetros necesarios y tengan todo el esquema claro y acordado. ¿Ok? Acá se mencionan solo algunos ejemplos, seguramente a ustedes se les ocurrirán miles más, pero es la idea, no dejar de ver, no dejar de atender, no dejar de plantear la posibilidad de que este tipo de interacción pueda ocurrir. ¿Queda claro? Hay preguntas, hay críticas que son válidas y son bienvenidas. Comenten lo que necesiten. Ok, parece que todo está claro. ¿Hay alguna de estas cosas que se mencionan acá que llame más la atención y les haga más sentido o que de hecho ya hayan practicado recientemente? Pues como comentario, vamos a decir que en Venezuela se agarró mucho de esto de costumbre, ¿no? Ok. De querer hacer trueque por todas las cosas. Mm, Cuando tú ibas a vender cualquier cosa, que siempre querían cambiártelo, ¿no? Y más que ujú, todo con cuestiones de servicio, ¿no? sí, Y ha sido un poco difícil en ese aspecto. Los últimos años, más que todo durante ese periodo feo, de crisis fea, pero sí, que la gente lo agarró como una costumbre, ¿no? De que todos querían hacerlo trueque, nadie quería pagar nada. claro. Es que tampoco tendrán dinero. No, yo creo que no era por ser Exactamente, aprovechados, sino que, bueno, a falta de efectivo, pues recurrían, aunque tal vez no quisieran en el fondo. sí, exactamente. Muchas veces pues, eso complicaba mucho las cosas. Sí, sí. Sí, es una de las desventajas del trueque. Tal vez una de las cosas de intercambio no tiene salida rápida y va a ser un objeto que va a estar esperando mucho rato hasta que pueda salir y convertirse en otra cosa más interesante para uno. Pero bueno, es parte Exacto, de que la hace vida. difícil si quieres Sí, empezar, ¿no? Porque hacer sí. una cosa, pues siempre empezar y prestar servicio por otro servicio, pues a veces no sirve, ¿no? Sí, Porque hay situaciones, sí, señor. exacto, Ahora hay que ver también, y esto puede ser una buena práctica, eh, yo sé que la mayoría de la gente la tiene, pero digamos, tener expuesta y de cara al público una serie de cosas que son más, llamémosle, truequeables. Esa palabra no existe, pero llamémosle que sea más interesante hacer trueque con ella. No sé, eh, yo como soy programador pudiera decir, no, de entre las cosas con las que puedo hacer trueque, una página web, configurar algún servicio, reparar una PC, que no es lo que hace un programador, pero por cultura general técnica la mayoría sabemos hacerlo, o tal vez configurar algún tipo de servicio, etcétera, etcétera. Tal vez exponerlo fuese una buena práctica. Capaz alguien lo hace. Yo hasta ahora no lo he visto, ni cuando estuve allá lo vi. Tal vez porque querían reservar esa relación. Hay gente que no le parece muy buena mecánica exponer los precios de algo. No sé, habrá consideraciones de marketing, seguramente. Yo no sé nada de marketing, pero siempre me pareció que dada la situación y dado ciertos productos o ciertos servicios, es mejor ser transparente y poner el equivalente es esto, ya sea por tiempo, por esfuerzo o por unidad. Pero esa es solo mi opinión. No sé qué creen ustedes, qué opinan ustedes. es importante también Ujú, saber decir que no
Sí, y también saber aceptar no, ¿no? sí, eso es verdad. Rico. Uno tiene se puede plantear, se puede hacer, pero si uno no le conviene, pues saber decir eso no, ¿no? Por tal Sí, razón, sí, como tú dices, ¿no? es Pero cierto. también aceptar que cuando uno lo plantea, que si a uno le dicen que no, pues bueno, también aceptar ese no y tratar de llegar a algún acuerdo también que sea eh, de dos formas, ¿no? Puede ser parte precio, parte algo, Sí, parte dinero, parte de una cosa, ¿no? Llegar a algún acuerdo. Siempre la sí, negociación es parte importante de todo. claro que sí, eso es muy cierto. Y ya que lo menciona, y qué bueno que lo menciona, yo observo que esa es una parte, una habilidad de comportamiento, le llamaría yo, que muy poco se enseña. Si yo no recuerdo que haya ni en la escuela, ni en el liceo, y mucho menos en la universidad, un cuerpo teórico, no le dice, mire, usted va a tener que negociar con la gente alrededor, usted va a tener que conversar y tratar estos temas, aprenda a manejarlo de manera educada y a entender cuando las cosas no salgan como quiere. Y he visto episodios donde esa ausencia se nota mucho. Qué bueno que lo menciona. Excelente. Bueno, ¿hay algún otro comentario con esto? Sí, también es, bueno, yo he sentido en muchos espacios donde he estado en reuniones Ujú. que eso es una barrera difícil un poco difícil, ¿no? Pues la gente tiene mucho miedo al robo de las ideas. Entonces, Mm, cuando uno se acerca a tratar de intercambiar, siempre hay como una especie de rechazo, ¿no? A, a ese trueque de habilidades, pues. Es sí, por eso, no tenemos quizá esa cultura colaboracionista entre todos, ¿no? sí, yo opino igual. No está muy difundida, seguramente por ese temor o hasta desconfianza natural, pero sí, esa es una tarea que pudiésemos trabajar, ¿no? Ya que estamos mencionándola. Yo creo que se puede uno proteger de que le copien y uno también por cultura uno pudiera evitar estar copiando, porque muchas cosas pareciera que se pueden copiar, pero no realmente. Y además, ¿Cómo- ¿A qué sí, te refieres? ¿Cómo así? ¿Aprender a protegerse? sí, sí, a proteger la idea, tal vez mencionar los resultados, no necesariamente el proceso, o tal vez decir, Ujú. eh, hago algo dentro de un rubro general y a partir de ahí yo le digo, bueno, parte de mi trabajo es analizar cuál de todas, sin decir cuáles son, yo le puedo atender y solucionar. Ya Pero una yo vez creo que que viene, ¿sí? eso es bastante importante. Yo una vez escuché un cuento Ujú. y me pareció súper injusto. Diga. Eran dos personas que eran contratistas y trabajaban eh, a asfalto. Ujú. Y uno de ellos como que descubrió una mezcla que se podía patentar. Y llegó el otro, la otra persona. Mm. Esta persona se lo dijo en su trabajo normal. Y la Sí. otra persona llegó y la patentó. Ah, ok. Bueno, esto ya es otro O tipo de estaba en proceso de patentarla. Entonces, yo creo que eso sí es importante aprender. seguro. Ah, Sí, hay que documentarse. Igual esto ya es otro fenómeno. Si yo tengo algo que voy a patentar, pues lo ideal sería no contarlo. es que yo Pero creo bueno. que la otra persona no sabía que era patentable. Mm, bueno, Súper injusto. sí, totalmente. A ver, me doy cuenta, igual le comparto mi dominio del tema que no es tanto. Yo vengo de un mundo, de un rubro en donde lo patentable casi no existe. Es como decir, voy a patentar, resolver esta integral, no tiene sentido. O resolver una fórmula de matemática, ¿quién va a patentar eso? O un código, sí, lo hace usted y otras 50 personas pueden muy probablemente llegar a una solución muy parecida. Tal vez el código propietario de ciertas compañías, ok, porque es una implementación directa y tal, y sin embargo, es hasta ahora relativamente accesible hacer un proceso de ingeniería inversa y salir con algo que sin ser lo mismo ni idéntico, pues soluciona el problema. Pero sí, ya en una cuestión física es otra cosa. Y sí, hay que protegerse. Así que bueno, vamos aprendiendo todos los días. Eh,
Nada, si estamos, ¿hay alguna otra cuestión? Me parece que algún comentario de José que no lo terminé de responder o quedó incompleto. O si estamos bien. No, bien, creo que está suficientemente claro. Gracias. Ok, bueno, sigamos entonces. Y esta fue la primera forma de obtener este tipo de recursos, pero hay más. Está aquí la segunda. Ya como José leyó, no sé si Mariela o Juan Carlos se animan. Yo me puedo animar, pero no sé si me escuchan bien. Yo lo entendí. ¿Los demás qué dicen? Creo que sí, proceda. Voy entonces. Capital y material. Venta anticipada. Crowdfunding local. Crear una preventa de un producto o servicio para financiar la compra inicial de los materiales necesarios. Es posible apoyarse en herramientas de pago descentralizadas y de discusión independiente para lograrlo. Compra conjunta. Organizarse con otros emprendedores del mismo rubro para comprar materia prima al por mayor y obtener precios de distribuidor que normalmente no se acceden en forma individual. Préstamos entre pares, P2P, y bancos de tiempo. Buscar comunidades o plataformas donde las transacciones se basen en unidades de tiempo o crédito, permitiendo comprar materiales o servicios de otros miembros usando el propio tiempo de trabajo como moneda de cambio. Tal cual. Entonces, fíjense que hay una cantidad de opciones en este sentido. Vamos a desglosar una por una. Primero, venta anticipada o crowdfunding local es simplemente la clásica, esto es lo que yo hago, este es el adelanto que necesito para empezar a trabajar y a medida que yo voy presentando avances o entregando partes del proyecto, pues me va pagando. Y lo de crowdfunding tiene que ver con que no es necesariamente un único cliente que puede pagar por algo, sino usted consigue una variedad de entidades que necesiten la misma cosa y entre varios les puede salir más económica. Esto se usa sobre todo para la creación de una plataforma que después se va a autogestionar. Entonces ellos pagan menos, tienen el beneficio, pero la plataforma queda en manos del creador, porque está es intercambiando esa, esa posibilidad por una venta repetida. Entonces, en contraprestación, pues usted se queda con la plataforma y la gestiona. Y los financistas iniciales, pues ganan el beneficio de un descuento de inicio. Ahora vamos con ese término que aparece ahí, herramientas de pago descentralizadas. Hay varias, pero en mi opinión, lo más importante ahora es meterse mucho con el mundo de las criptomonedas, la blockchain, no porque esté de moda, sino porque realmente funciona. Y aquí hay que hacer una diferencia importante. Estas no son herramientas de inversión, ni son memes, ni son estafas, ni nada. Todo depende de cómo se usen. Hay comunidades serias y hay usos ya comprobados que sirven mucho a los pequeños y medianos comercios o negocios o empresas o instituciones. Descentralizado quiere decir que no dependen de un banco, que cada persona, que cada empresa metida en la red es su propio banco. Eso tiene una cantidad de ventajas porque es imposible que los monitoricen o los fiscalicen, nadie les mete la mano al bolsillo, nadie va a interferir en una operación acordada y además de todo eso, las operaciones pueden ir operativamente ligadas a los acuerdos a los que se lleguen. Es decir, se pueden crear estos famosos contratos inteligentes o en inglés smart contracts. Eso es inteligente porque está en la nube, no, es inteligente porque es con la computadora, no, es inteligente porque ustedes definen condiciones y definen la forma en que se van a monitorizar. Y es ese mismo elemento de manera autónoma que va a monitorizar el cumplimiento de cada condición y solo si se cumple gatilla alguna acción. Esas acciones normalmente tienen que ver con la transferencia de fondos. Es decir, que si alguien les contrata y dice voy a pagarle tanto por el proyecto completo, esa persona tiene que colocar ese dinero ahí o la mayor parte. Cuando ustedes trabajan, ustedes someten a un sistema informático la validación de ese trabajo.
la persona no tiene nada que hacer, es el sistema el que libera fondos. Y si por alguna razón esta persona cancela el proyecto, ustedes están protegidos. El resto de fondos de lo ejecutado, aunque haya sido en retroactivo, se los van a transferir, porque el contrato, si se programa bien, obedece las condiciones planteadas, es decir, protege a ambas partes, sobre todo al ejecutante, que es el que tiene la mayor parte del riesgo, normalmente hablando, y sobre todo en la fase de construcción. No sé si queda claro ese punto o si hace falta alguna aclaratoria. La verdad a mí no me quedó nada claro. No sé si puedes repetir, por favor. ¿Qué parte o todo completo? Todo. Bueno, hay un tipo de finanzas que se llaman descentralizadas, ¿sí? Y existen a propósito de que no dependen de una institución centralizada como un banco. En un país existe un banco central. Hay países que no lo tienen, y qué bien por ellos, pero los países mediocres tienen un banco central. Ese banco central tiene varias funciones, pero la más famosa es ser prestamista de última instancia. Es decir, cuando toda la economía te está cayendo, este es el banco que genera préstamos porque tiene la habilitación del Estado a través de la emisión monetaria. Esto no lo mencioné, pero ya que vamos con una explicación más detallada, lo incluyo. Eso tiene un problema que genera inflación. La inflación es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario. Mucha gente se cae a cuentos, no, que es multicausal, que no es, no, mentira, eso es un fenómeno monetario, oferta y demanda. Entonces, todos los clientes de la economía estamos a merced de las decisiones del Banco Central. Tarde o temprano eso nos va a llegar. Ahora, si no existe Banco Central y si no hay dinero emitible a voluntad por un Estado que pudiera querer arreglar las cosas, pero muchas veces no es eso, sino que quiere sacar conveniencias y emite a mansalva, pues el dinero pierde valor y nos perjudica a todos. Entorpece operaciones. De hecho, en Venezuela seguramente lo sufrieron. Hubo una época donde muchos servicios digitales estaban bloqueados, tanto de bancos locales como de banco extranjera o billeteras y todo esto. Lo que no se mencionó mucho, porque bueno, se controlaba la fuente de información, era que las criptomonedas nunca estuvieron bajo esa mecánica de control. No porque les pareciera mejor, simplemente porque no podían. Una criptomoneda es imposible de frenar. Así que bueno, el encontrar esas opciones descentralizadas para comprar y vender, para pagar y para recibir pagos, es decir, para mover la economía, es una buena estrategia, porque así nadie va a interferir en que usted haga su trabajo y cobre por eso. Nadie va a interferir en que usted compre lo que necesite comprar. Y nadie va a estar pendiente, fulano se gastó tanto, debe tener plata, vamos a caerle un día de estos con una redadita o algo. Como varias veces pasó, y seguro conocen casos. Yo conozco el caso en Mérida de que en un centro comercial había, en uno de los sótanos, una mina de Bitcoin. Y eso no era crimen, pero llegó el 6CPC y decomisó todo porque sí. Y hasta el día de hoy no han devuelto nada. Yo me di cuenta porque iba caminando en el centro una vez y vi, ay, esos son los aparaticos de estos miércoles. Y estaba el policía con su cuestión cargada muy tranquilazo. Y yo, qué bonito. Pero bueno, ese es un caso puntual porque no se tomaron todas las medidas de protección y bueno, ¿a quién se le ocurre poner una mina en pleno centro de una ciudad? Pero ¿quién soy yo para criticar? El punto es ese, aprovecharse de herramientas tecnológicas y de descentralizar las finanzas, que usar herramientas de blockchain y criptomonedas solo es uno de varios elementos que pueden usarse. Pero el concepto es ese, tratar de irse por otra vía, tratar de paralelizar el movimiento económico y no depender de los caminos normales. Está la cuestión de que cierto tipo de insumos de primera necesidad solo existen dentro de la economía monitorizada. Y mayormente es verdad, pero ya poco a poco está cambiando. Y si no cambia a la velocidad que nos conviene, pues creo que es una ventana de oportunidad para que ustedes tomen la delantera y sean los creadores de ese cambio, porque es muy provechoso, es bastante rentable. En algún momento en el futuro,
dentro de la rama de filosofía financiera vamos a profundizar en eso y ustedes se van a dar cuenta de que hay una docena al menos de oportunidades de negocio justo así donde están, como están las cosas. Fácil no es, pero definitivamente se puede hacer. Y de nuevo, creo que me fui por algunas ramas. No sé si eso aclaró la explicación o sigue sin ser suficiente. No, gracias, José, sí, bastante claro. Bueno, eso espero. Y si no, pues seguramente habrá más chance de conversar. No le dé pena preguntar, a mí no me molesta hablar. Lo que pasa es que, bueno, entendemos que ya es tarde y tenemos que continuar. Pero si tiene preguntas en el grupo las puede tirar o si prefiere mensaje directo, yo no tengo problema, no me molesta. Bien, la siguiente, compra conjunta. Esta es archiconocida. Es juntar, hacer un pedido grande y como es al volumen sale más barato. Eso es conocido por todos acá. Pero el asunto es información. A veces no son insumos básicos, a veces son cosas complejas y uno puede llegar a pensar de que esa mecánica no se aplica. La realidad es que sí se aplica. De hecho, para aparatos sofisticados, llamémosle una laptop de última generación, si tienen el número suficiente, hacen un pedido corporativo a la fábrica, les sale hasta un 30-40% más barato. Y es algo que, de hecho, la web de muchos fabricantes lo promociona. No tan abierto porque, bueno, hay filtros de encontrar el lugar o tener la habilitación de cliente de cierto tamaño, pero sí pasa. ¿Y cómo se hace eso desde aquí? A través de Internet. Pero Ir a que uno entra a la página del fabricante HP, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, sí. Normalmente suele haber una sección. La verdad es que no siempre está en los primeros niveles de navegación, pero siempre aparece o la web con un formulario o un email especial o tal vez un número de teléfono. En Venezuela, por la situación, eso ya es una barrera, pero hay servicios por internet que virtualizan teléfono y ustedes pueden llamar. De hecho, Google lo hace y no está bloqueado. No necesitan VPN para ese uso, me parece. Y con ese número lo que hacen es, y suena estúpido, pero con ese número llaman una sola vez y les dan el email del responsable de ese área. Eso es una cosa que yo sí investigué, porque una de las cosas que quiere alcanzar el proyecto en el futuro más alejado, y si lo aceleramos mejor, es eso, llegar a tener una gama de herramientas a disposición y bueno, queremos llegar a hacer un pedido corporativo, que no es tan exagerado. Hay fabricantes con 50 máquinas, ya es un pedido corporativo en forma. Que se dice fácil, no son pocas 50 máquinas, pero eh, otros piden 200 o 300 y vale la pena. ¿Y eso sirve para pedir una? No, tiene que ser un pedido corporativo, es un pedido grande, como para surtir toda una empresa. Ah, no, entonces a mí no me sirve. Sí, lo que sí le sirve a usted para pedir una es buscar aparatos reacondicionados, o sea, o lo que llaman refurbished, que no es que son usados, no, es que no pasan la primera línea de control de calidad y los devuelven en la misma fábrica a arreglar ese problema. Para todo efecto Oh, son nuevas, porque nadie las ha usado. Pero al no pasar la primera línea del control de calidad, pues el precio baja bastante. Y la mayoría de fabricantes suelen tener. y eso te dice en la falla inicial que tuvo la máquina. A veces lo dicen, normalmente no, pero suelen ser fallas muy leves. Pues Fíjese yo que, no compraría una con soldaduras rotas. claro, no, ya ese es un problema estructural, eso recibe otro tratamiento. No, la mayoría de cuestiones es cuestiones del chasis, cuestiones con tornillos o cuestiones de alineamiento, algunas con la batería, que lo que hacen es cambiársela, pero como es soldada, debe volver a la línea y nada. Ese tipo de Ok. cosas más o menos simples. Pero por ley en muchos lugares y por pues, agilizar el proceso de las que salen, las tiran a otro lote y las ofrecen con bastante descuento. Es más, yo compré una máquina hace tiempo y salió muy buena. De hecho, la compré con componentes ensamblados. Sí, yo hice el pedido ensamblado y muchos de estos que eran fijos de la tarjeta eran refurbished
y me salió una máquina que en ese entonces debió haber costado unos $3,000, me salió en menos de 1,000. Y aún la estoy usando. De hecho, es la máquina que tengo dedicada para correr el Olama y los modelitos extraños para hacer experimentos. Y funciona muy bien. Pues sí, en Venezuela hubo una época que se estuvo vendiendo mucho de tipo refurbished, Sí, pero no le decían a la gente, ¿no? Y eso sí, sí, lo vendían barato y la gente lo compraba y no le decían que eran refurbished, ¿no? Y a sí, veces lo que compré, pero sí, debían, son equipos que salen buenos. sí, No es una cosa que te va a salir mal lo que es refurbished. Yo he tenido muchos equipos refurbished y ujú, en todos los aspectos, no solamente PC, sino radio, sí, equipos, cosas, ¿no? claro, es una buena opción. Lo que sí yo creo es que deben decirlo. Así, yo lo he comprado por internet y siempre Claro, lo dicen. Lástima que deberían Venezuela a decir. veces, sí, Eso pero sí, bueno, deberían decirlo. Pues aquí eso lo agarraron de costumbre de que lo sí, vendían como nuevo, pero realmente no, y no sí es le decían a la gente. una de las cosas que hay que arreglar. Y yo soy partidario de que ser transparente al final del día es una mejor política. Aunque uno pudiera decir, no me van a comprar y tal, no, resulta mejor. Pero bueno, ya llegaremos a Hace, solucionar eso. hace varios años atrás, Ujú, no sé eh, cuánto vi, hizo una venta de equipos a través de los recibos telefónicos. ujú, Fueron cualquier cantidad de equipos que se vendieron, cualquier cantidad. O sea, sí, me imagino que fue algo así de este estilo, ¿no? Pues, al ser tan grande, compraron cualquier cantidad y lo hicieron muy accesibles al público en general, ¿no? sí, Nosotros tuvimos una gente móvil, ujú, trabajábamos con CarTV sí, y me consta que se repartieron muchos equipos de muy buena calidad. Incluso yo todavía tengo aquí en mi casa una HP y una laptop que mm, tenía años conmigo. Y de verdad eso ayudó mucho en ese momento. claro. Bueno, esperemos que esas oportunidades vuelvan porque hacen falta. En fin, y siguiendo con el último punto, se relaciona a varias maniobras que se mencionan en la lámina anterior, pero ya aquí es un poquito más formal. Al hablar de un banco de tiempo o préstamos entre pares y de unidades de tiempo en crédito, ya implica que hay un sistema de medición. Entonces aquí la cosa como que se sistematiza y se hace más trazable. Así que evoluciona un poco más desde el concepto de intercambio o trueque simple. Normalmente esos bancos de préstamo o bancos de tiempo los gestionan, irónicamente, los coworkings instalados. Eh, ya en media existen, bueno, yo conozco tres nada más, dos más o menos grandes y uno pequeño, pero exclusivo. Y es un servicio muy, muy bueno porque ayuda a que el ecosistema se agilice sin la necesidad de liquidez inicial. Mucha gente desconfía, pero al haber un tercero cuyo negocio se sustenta en esa conveniencia y en hacer que el escenario sea dinámico, en mi opinión le imprime mucho valor y mucha utilidad y mucha legitimidad al ejercicio. Por ejemplo, yo soy uno que, sin ser yo el que lo gestiona, soy un consumidor más bien, hago mucho esa maniobra, mucho esfuerzo de tal vez diseño gráfico, tal vez asistencia con redes, no tanto eso últimamente, pero sí con cosas que se escapan, que yo no sé, las tomo de esa manera. Entonces hay gente que por ahí ya resuelve de manera natural o con su habilidad todo lo que es la parte gráfica, la parte estética, y yo lo que ayudo es a sistematizarle. Y sobre todo, y que es más barato, porque muchas de estas cosas lo que hago es hacer un prompt, luego hacer una que otra corrección a mano del código porque sigue haciendo falta y le hacemos generadores de diferentes cosas. Y a ellos se les facilita porque no dependen de estar abriendo las herramientas más pesadas para hacer ediciones menores. Lo que hacen es subir por formulario varias cosas y ya el proceso que hacía, no sé, el editor complejo, ya hay un script que lo hace y listo. Y yo no es que cobré por eso, si esta persona me ayudó con algo a mí,
y yo le ayudé con algo. Y no es que fue un trueque directo, sino que yo voy a mi coworking de confianza y digo, mire, yo he ayudado a que tanta gente, me dan el reporte. ¿Cuántas horas a favor tengo? ¿Cuántas puedo solicitar? Depende de qué servicio. Ahí ya la cosa cambia. Yo sé que esto no es algo de uso del público general, ni para todos los negocios, pero a la gente que trabajamos así como de independiente, es muy buena idea. ¿Sí, Mariela? Ya, no entiendo. O sea, es dentro de los coworking que tiene ese tipo de, no sé, servicio. No, no exclusivamente dentro de los coworking. Lo que pasa es como el coworking suele ser un lugar donde llega mucha gente, entonces se están como en la posición más ventajosa para llevar el servicio. Entonces son como una entidad conocida por todos, que no necesariamente se conocen entre sí, sino que confían en el coworking, no en el resto de la gente. Pues yo sé que tengo una cantidad de horas en diferentes rubros y yo las puedo consumir. Muchas veces no sé ni a quién se las estoy proveyendo ni a quién se las estoy cobrando, sino que lo hago a través de la aplicación y yo lo que obtengo al final del día es el resultado de lo que pedí a cambio de lo que ofrecí en algún momento. La pregunta es, ¿el coworking tiene un sistema, o sea, porque está hablando de una aplicación Sí, 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 que por eso, gestiona eso? sí. Ojo, Ahora sí entiendo. no es que el coworking por ser coworking la tiene, no. El coworking por estar en la posición de recibir gente a toda hora, de todas partes, de todos los rubros, está como que estratégicamente posicionado para ser el mejor proveedor de ese servicio. Pero cualquiera pudiera tenerlo. Es una aplicación X que hace uso los Sí, sí, es coworking. un tracker, sí, sí. No todos Ok, la ya. tienen. De hecho, en mi coworking aquí de confianza, que es donde yo a veces me reúno con mis clientes, yo fui el que se las hice. Entonces, ellos dijeron miércoles, eh, somos parte de una franquicia y no podemos tomar esa decisión a nivel general, pero si llegamos a un acuerdo, localmente podemos tener esta cosa corriendo y nos beneficiamos aquí entre todos. Entonces yo dije, bueno, eso me abre la puerta, hago algo de lo que, bueno, me beneficio y si bien acepté que no sea tan promocionado, bueno, me está dando algún tipo de alternativa y de complemento al ingreso. Y aparte me da un complemento a mi capacidad operativa, porque así me ahorro el esfuerzo de sondear, contratar y hasta la necesidad de tener efectivo en mano para pagar ciertas cosas que yo no sé hacer. En cambio, yo veo, este mes tengo, no sé, 10 20 horas disponibles, calibro qué trabajo puedo pedir en ese tiempo y siempre aparece alguien que lo hace. Está muy chévere. Es más, es un tipo de idea que no está tan difundida, me imagino que menos en Venezuela, capaz si la toman para desarrollarla en el emprendetón, fuese un golazo. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo no me puedo meter porque siendo organizador no tiene sentido que compita. Es malo, está mal. Pero bueno, se las dejo ahí por si se animan. ¿Hay alguna otra consulta con respecto a esta lámina? Asumo que todo bien, entonces vamos a la siguiente. Y aquí hay la obtención de otras cosas. Mariela, que no ha leído, si quiere, proceda. Herramientas y red de contactos. Mapeo de centros de ubicación, de inubicación locales. Acercarse a centros emprendedores, universidades o marketplace locales. Muchos ofrecen impresoras 3D, cortadoras láser, espacios de coworking a cambio de mentorías o apoyo del ecosistema local. Acceso a bancos de herramientas. Averiguar si existen asociaciones, ensambles o centros culturales que permita usar herramientas y máquinas de forma gratuita o por una cuota mínima de mantenimiento. Eventos de coworking y café colaborativo. Asistir a eventos de negocios locales y practicar el networking relacional. Conectar con otros fundadores con la mentalidad de cómo puedo ayudarle hoy para generar confianza mutua a largo plazo, independientemente de cualquier recurso necesario o del medio ambiente de acción. Si no hay existencia o no hay acceso, hay que fundar, copiar, inventar y crear algo que sea necesario. Tal cual. Bueno, aquí se muestra otra opción
Se entiende que en este momento en particular no es lo más a la mano en Venezuela, pero eso no necesariamente se queda ahí. No es algo malo y ya. Es algo malo, pero abre la puerta a la oportunidad de que sean ustedes quienes lo hagan venir a la vida. Hay una cantidad de cosas que se mencionan que parecen difíciles, que parecen complejas, que parecen caras, no lo son tanto. Una vez que ustedes lleguen al nivel de coronar un trabajo en remoto, y si no es en remoto, por lo menos con un sueldo estándar del mercado internacional, van a ver que estas cosas no son proyectos imposibles, que no son costosas. A ver, hay impresoras 3D que cuestan menos de $200. Y yo sé que en Mérida $200 es plata y se resuelven varias cosas, pero eh, comparen eso con un sueldo de 1.500. Sigue siendo una fracción importante, pero no es de sangrarse. Las cortadoras láser cada día están bajando más de precio y los espacios de coworking, yo no soy, digamos, conocedor de todo el detalle porque hace años no estoy, pero mi recuerdo es que en Mérida, por lo menos, o en los alrededores, en cualquier población, hay espacios que se pueden acceder a un precio relativamente accesible o alquilar bastante barato. Yo, de hecho, vengo de Lagunillas, yo hice mi bachillerato allá y hoy en día, según me cuenta mi familia que sigue allá, se puede alquilar, depende del sitio, ¿no? Y cómo esté acomodado el lugar, un galpón completo en $50. Yo no sé si eso es mucho o poco, ya más o menos me hago una idea. Repito, hace mucho no estoy, pero me parece que si va a ser para un negocio productivo, eso es razonable. Eh, y eventualmente hacer alianzas. Yo les recomiendo que se busquen mucho en Instagram últimamente, pero en cualquier lugar de Internet. Hay talleres, hay libros, hay manuales de cómo conseguir financiamiento no reembolsable, es decir, grants, en otras palabras, plata gratis o regalada. Hay instituciones que les conviene que la economía se mueva y como parte de su responsabilidad social aportan recursos, solo que tiene que haber una organización, un proyecto bien diseñado y un objetivo claro. Eso sucede. Yo les hablo desde el conocimiento porque eso me pasó. Yo me inscribí en una competencia y ese proyecto, pues por el cumplir con cierto estándar, recibió financiamiento. Y yo estoy convencido de que lo mismo puede pasar con lo que ustedes quieran emprender. Es cuestión de darse cuenta y entender de que hay iniciativas a nivel regional, a nivel continental, que a pesar de que ustedes estén en Venezuela, van a buscar la manera de hacerles llegar los fondos. Sobre todo por la tecnología que hay disponible para eso, en otras palabras, las criptomonedas, y sobre todo porque a partir de lo que sucedió en enero, en Venezuela, la vigilancia de ese tipo de cosas no está tan rígida, están pendientes de otros asuntos. De hecho, no sé si vieron hace poco, de manera muy forzada, pero real, hubo anuncios hacia una liberalización económica. Ya se permite que el sistema eléctrico sea atendido por empresas privadas. Lo mismo va a pasar con el petróleo, otros rubros, los servicios básicos y así un largo etcétera. Eh, y hay que estar preparados para eso. Mucha gente dice, no, necesito plata para montar y tal. Sí, tenerla es bueno, pero también se puede acceder a recursos necesarios a través de otras modalidades y sin caer en deudas ni compromisos que después nos hagan daño a largo plazo. Em, Otra cosa es esto de los bancos de herramientas. Eso yo jamás lo vi mientras viví en Venezuela. Tal vez por desconfianza, porque eh, cuestiones de seguridad, cuestiones de que no hay cultura, cada quien tiene lo suyo. Sí hay negocios que alquilaban herramientas, pero me atrevo a decir que no eran la mayoría. Y tal vez solo cierto tipo de herramientas enfocadas en trabajos mayores, no en cosas más pequeñas del día a día. Eso pudiera ser una iniciativa de negocio, ¿no? Depende del caso y el lugar. Y lo del networking, el café colaborativo, esto es lo que menos dificultades trae. Es cuestión de actitud, es cuestión de ir a ciertos lugares, a veces hasta hablar con el encargado y decir, mire, somos una comunidad de y queremos comenzar de tal, vamos a empezar a venir, obviamente vamos a pagar lo que consumamos, o pregunten si cuánto es el máximo de gente y tiempo que permite sin que necesariamente tengamos que consumir. Hay locales que lo permiten para dar una imagen de que tienen gente consumiendo,
o tienen visitas y eso les ayuda. Es cuestión de preguntar y no quedarse con la duda. No sé si alguna de estas por ahí ustedes quieren mencionar algo, criticar algo, tirar una idea o necesitan alguna aclaración. Más que aclaración, es una pregunta de tu entorno allá en Argentina. Ajá. Todo esto se encuentra allá fácilmente. En la Aquí los zona, cuadramientos, sí, en la zona donde yo vivo, sí, o sea, es común por allá. es muy, muy común. Porque todo lo leo y me parece raro, ¿no? Porque como uno Sí, nunca lo ha visto, como le digo, Venezuela es un caso que lamentablemente pues atravesó por muchas cosas y aparte es una economía que sigue siendo de muy baja confianza, pero estas cosas a mí me parecen alcanzables a pesar de todo, porque no requieren complicaciones demasiado degeneradas o elevadas. Es más, en la última, en eso de ir a un networking, un café colaborativo, es algo que los negocios suelen permitir aquí sin tanto problema. Lo digo porque en mi primera etapa acá tuve ciertas dificultades a nivel familiar que se reflejaron en mi estabilidad económica acá y yo simplemente iba junto con muchos compañeros a un lugar específico a conversar, a hacer anotaciones, a conversar, a tener sesiones y en ningún momento nos exigían que consumiésemos nada. Llegada a cierta hora, si nos avisan, mire, ya tienen 3, 4 horas aquí. Y no era para sacarnos, era para decirnos que fuésemos conscientes y que por ahí, por el horario, ya va a venir gente que sí consume. Pero al local le servía, porque al principio no hacíamos nada, pero como nos salía cómodo y conveniente, cuando nuestras iniciativas empezaron a dar resultado, obviamente ya teníamos la confianza del local y les queríamos devolver el favor y consumíamos mucho más que el cliente promedio. Así que para ellos es una buena inversión. Pasa que, bueno, la dificultad y lo duro de la vida en Venezuela ha hecho que los negocios sean desconfiados, aparte del tema inseguridad, pues. Lo de los bancos de herramientas, aquí usted va a cualquier ferretería y le puede decir, mire, usted alquila herramientas. La mayoría dice que sí. Y son desde un martillo, un alicate, lo que sea básico, hasta cosas más complejas, tipo un compresor, o una niveladora, una compactadora, estas de tipo carrito, se consigue. Y ya los que son negocios grandes, el equivalente a lo que en Mérida es, no sé, Materiales Los Andes, alquilan de todo, pues, hasta maquinaria pesada. Y del primer punto, estas herramientas más sofisticadas, le digo, una impresora 3D relativamente buena sale alrededor de $200. Una cortadora láser sí es más cara, pero se consiguen todavía por 500, traída de China. Eh, Hay otro tipo de máquinas que no me acuerdo cómo se llaman. Hay unas que hacen como una especie de repujado en láminas de metal. Esas son un pelín más caras, pero hay algunas adaptaciones que hacen de máquinas de estas fresadoras de 5 ejes, que es algo incluso más caro, pero no llega a ser algo así extremadamente prohibitivo. Si se juntan entre varios, se compra y se alquila, porque bueno, son máquinas que lo permiten, tienen durabilidad. Pero ya eso es algo a analizar y estudiar y que si bien es accesorio, no deja de ser chévere empezarlo a tomar en cuenta incluso desde ya, porque si esperamos a que la cosa mejore por completo, empezar a tomar en cuenta cosas, ya hay 2 o 3 que se adelantaron por mucho. Así que esa sería, y yo sé que la lámina suena muy optimista, pero honestamente creo que es la mentalidad correcta, sobre todo con el consejo al final. Eso hay que tenerlo tatuado en la cabeza, pero a fuego, porque si no, pues la mejora no llega. En fin, eh, pasamos a la siguiente lámina, a menos que haya otra observación. Y bueno, un punto muy importante es la cuestión de calibrar la ambición. ¿Quién la lee? Voy. Adelante. Una ambición, perdón, una ambición saludable es hábitat. Sin embargo, aterrizada a la realidad de las posibilidades actuales, a la vez que se alimenta de las potenciales.
Calibrar la ambición significa alinear la meta, los valores y estos a las virtudes que enriquecen nuestra cultura. Una ambición calibrada fomenta el bienestar, además de que se alimenta de nuestras convicciones y no de la presión social. La idea es mantener un motor interno que nos impulse a crecer sin que este crecimiento se convierta en un abandono de la tranquilidad o de la salud. Para lograr este equilibrio resulta útil evaluar la situación desde 4 ángulos fundamentales. Identificar nuestro motor, anclar la ambición a un propósito profundo. Si el esfuerzo, persigue comparaciones con otros o validación externa, el proceso será destructivo, además de suficiente. Definir qué significa éxito. No asumir automáticamente objetivos ni metas que no son resonantes. Para algunas personas, el éxito es un ascenso corporativo, para otras es tener tiempo libre, emprender en forma independiente o priorizar la vida personal. Hay que decidir a elegir desde el mundo interno. Armar un sistema realista. Soñar en grande, pero aterrizando los planes en acciones diarias. Esto aleja la frustración y permite construir progreso constante sin llegar al agotamiento, el burnout. Usar la gratitud como estabilizador. La gratitud no apaga la ambición, la ordena. Agradecer por lo que ya se tiene, lo que se ha logrado y por el fuego interno que nos impulsa a lograr más. Nos permite disfrutar el camino en lugar de vivir una insatisfacción permanente. Así es, Muy bueno eso. sí. Es importante porque mucha gente dice, no, la ambición es dañina. No, la ambición desmedida es dañina. La ambición sin objetivo es dañina, la ambición por ambición es mala. Pero tiene que existir. Es necesario que exista porque si no, uno, pues, ¿a qué está aspirando? ¿Cuál es el sentido que uno le da a la vida? Porque esa es la otra. A ver, yo no soy ni estudioso, ni filósofo, ni nada de esto, pero yo creo y les comparto mi opinión de que de por sí la vida no tiene sentido, ni tiene por qué tenerlo. Sin embargo, yo de manera personal decido dárselo, bajo mis términos y con mi decisión. Y yo les recomiendo que ustedes hagan lo mismo. Seguramente lo hicieron y yo aquí tirándoles un comentario que no necesitan a estas alturas, pero bueno, este, creo que es bueno mencionarlo, ¿no? Y bueno, aquí creo que los puntos están mucho más claros. No sé si hay algo que quieran añadir o mencionar o hasta criticar. Insisto, aquí la crítica es válida, es aceptada y es celebrada, porque si todos hacemos todo sin criticar, parece que no estamos pensando. Así que con lo que quieran comentar, adelante. Sobre lo último que dijiste, sobre que la vida no tiene sentido sin el sentido se le da a uno mismo, es una cosa Mm, sumamente importante y que va también en contra de lo que nos están acostumbrados, o sea, de lo que nos han acostumbrado y como hemos venido en esta crianza, en esta sociedad, ¿no? De que mm. el sentido de la vida lo que lo tenemos que buscar es no sé, en otras satisfacciones que no nos pertenecen. Pero eso es muy importante, eso de darle uno mismo el sentido a la vida. Gracias por eso, José. No, gracias por notarlo. Este, Lo que ¿Algo pasa más? es, lo que pasa es, lo que pasa es que la ambición, la palabra ambición, siempre se ha asociado con el dinero. Entonces, cuando se Sí, habla con ambición, que no, lo que quiere nada más dinero, pero sí, no es así. no, Exactamente, no es así. es verdad. Hay Bueno, muchas cosas más que se pueden ambicionar aparte del dinero. muy cierto, muy cierto. Pasa que nuestra cultura tiene esos sesgos y tiene también una relación con el dinero que es problemática. Pero eso es algo que, bueno, aquí estamos para conversarlo y eventualmente para solucionarlo. A ver, no quiero decir con esto de que ustedes lo padezcan. Aquí habemos personas que venimos de diferentes trasfondos y estamos en diferentes momentos de la vida, pero eh, entre todos nos vamos a ayudar y ese es como que el objetivo máximo del proyecto. Así que nada, qué bueno que lo estamos tratando. Bien, ¿se entiende todo? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Seguimos? Vivimos. Bien, Continuar.
Sí, entonces ya estamos llegando al cierre. Como de costumbre, nuestra última lámina tiene una cantidad de frases famosas. Algunas tienen el autor, otras no, pero vamos a investigar. Así que, según quieran, pues procedan. Esta es la primera. Yo, Adelante. un objetivo sin un plan es solamente un deseo. Así es. La que sigue. Una persona Una debe persona fijar sus debe- objetivos. Mira, No continúe, yo leo la próxima. una persona debe fijar sus objetivos cuanto antes y dedicarle toda su energía y talento a ellos. Walt Disney. Así es. La única diferencia entre un sueño y un objetivo es una fecha. Ujú. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Leí la que no era, ¿verdad? No importa, igual está buena la frase. Perdón. Bien, ¿y la No se otra? trata, voy con esta, no se trata de dinero o conexiones, es la voluntad de trabajar y aprender más que todos. Ujú. Mark Cuban. Sí, Si no encuentra una manera de ganar dinero mientras duerme, trabajará hasta que se muera. Warren Buffett. sí, La inteligencia sin ambición es un pájaro sin alas. sí, La ambición desmedida siempre termina en la pérdida de algo. Anónimo. sí. Hay que calibrar eso. Bueno, esta fue la sesión de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Gracias por estar, gracias por aguantar. No sé si hay alguna consulta para ir cerrando, pregunta, crítica, lo que haga falta. No, de mi parte no, de mi parte Bueno, quedó muy claro y muy precisa la sesión. Gracias, José. No, gracias a ustedes. Bueno, que pasen una feliz noche. Nos vemos el domingo. Y cualquier cosa, estamos pendientes al grupo. Y si hay algo que prefieran decir por mensaje directo, yo lo leo. A mí no me molestan los mensajes de ninguna manera. Que estén bien, que descansen y nos vemos. Oh, hasta el buenas noches. domingo. Gracias, hasta luego. Bueno.